En este episodio de Codicia Extrema, Jim James, empleado ejemplar, trabajador y padre de familia. Pero detrás de la fachada de cuarentón simpático se esconde un hombre que lleva una doble vida y secretos que queman. Y cuando se empiecen a descubrir hasta dónde estará dispuesto a llegar para salvarse, en Lexington, Kentucky, un señor se dirige a una reunión con directivos de la empresa donde trabaja. Este empleado con casi 15 años de antigüedad es el jefe de administración de una embotelladora de bebidas gaseosas. Cuando llega a la reunión, en lugar de encontrarse con su jefe, se sorprende al encontrarse con agentes del FBI que le informan que está bajo investigación. El motivo: lo acusan de haberse robado una cifra millonaria de la empresa. Pero en vez de aceptar responsabilidad por las acusaciones, Jim James proclama su inocencia y dice que no va a continuar la reunión sin estar asesorado por un abogado. Y como no estaba formalmente detenido, se levanta y se va. Pero en vez de volver con su abogado, no regresa nunca más. Deja su casa, su familia, sus documentos y no se lo vuelve a ver. James había nacido en un pueblo del estado de Illinois y creció teniendo la típica infancia de muchacho de pueblo chico. Jim no era muy buen mozo, era un poco bajo de estatura, algo rellenito, pero simpático y sobre todo muy competitivo. En la secundaria llegó a integrar el equipo de fútbol americano y el de lucha. Al terminar el colegio se anotó en la universidad y ahí conoció a una chica llamada Joy Johnson. Se pusieron de novios enseguida y a los 6 meses se casaron. Todo iba bien y al poco tiempo tuvieron una hija a la que llamaron Amanda. Jim tenía trabajo y la familia vivía feliz. Pero un día, cuando ya llevaban 5 años de casados, una llamada de teléfono alteraría la tranquilidad del hogar. Joy, la esposa, atendió y del otro lado había una mujer diciendo que era la amante de Jim y que iba a tener un hijo con él. Gran crisis. Joy se pone histérica y demanda explicaciones. Él le dice que es todo mentira, que no va a haber ningún hijo y que esa mujer está loca. Que solo había tenido una aventura de una noche y que ahí se había terminado todo. Le pide perdón y la cosa se calma un poco. Y aunque Joy no estaba contenta, Jim logró capear la tormenta familiar. En 1995, Jim consigue trabajo en la parte contable de una empresa llamada G&J en el estado de Kentucky. La empresa era una de las mayores embotelladoras de Pepsi Cola de la región. La familia se compra una casa de ladrillos en un típico suburbio de esos de película, y todos vivían felices. La familia James estaba viviendo el sueño americano. Jim aparentaba ser un buen papá y su hija lo adoraba. A Jim le gustaba cada vez más la aventura, el riesgo, la adrenalina. Le gustaba tirarse por las montañas rusas más grandes, probar el paracaidismo, el bungee jumping, siempre un desafío nuevo, siempre probando nuevos riesgos. Finalmente se decidió a hacer buceo y empezó a viajar por el mundo para bucear en lugares exóticos, Fiji, Belice, Palau. Aunque Jim tenía un trabajo estable, no ganaba una fortuna, así que la gente se empezó a preguntar cómo hacía para pagar tantos viajes. La explicación de su esposa era siempre la misma: que había creado una empresa de software y que había ganado mucho dinero con la inversión. Los años pasaron y James ya llevaba 8 años trabajando en la embotelladora. Todo iba tranquilo para la familia, o al menos eso parecía. Pero un 23 de julio de 2003 la tragedia golpearía a la familia James. Era una noche cálida de verano. Amanda, la hija que ya era adolescente, había salido porque tenía una cita. Joy se fue a dormir y Jim aparentemente no tenía sueño y se fue a caminar por el barrio solo, casi a medianoche. Cuando volvió a su casa, la casa se estaba incendiando y su mujer estaba dentro. Joy se quemó casi todo el cuerpo y fue internada en terapia intensiva, pero apenas logró sobrevivir unas pocas horas. Tenía apenas 40 años. Nadie entendió cómo era que se había generado ese incendio, y sobre todo era sorprendente que Jim hubiese tenido la suerte de salir a esa hora tan rara y haberse salvado. Sin embargo, nadie lo acusó formalmente de nada. Jim pareció recuperarse bien de la tragedia, y enseguida compró una casa mucho más linda y grande y se mudó con su hija a esa casa enorme. Ahora que ya no estaba su mujer, Jim se dedicaba cada vez más a sus viajes y dejaba a su hija Amanda sola, a cargo de la casa y sin que nadie la cuide. En apenas 3 años, James se casó con otra mujer y la trajo a vivir a la casa. Los James volvían a ser una familia. El tiempo siguió pasando y ya corría el año 2009.
Jim llevaba 14 años trabajando en la empresa y tenía la confianza de sus compañeros y sus jefes, hasta que alguien descubrió que los pagos a un cierto proveedor no cerraban del todo. Empezaron a conciliar las transacciones y descubrieron otras cosas que parecían un poco raras. ¿Qué había pasado? Voy a explicártelo de la manera más simple posible. Este proveedor se llamaba The C.W. Zumbiel Company. En 1998, o sea, hacía 11 años, James había creado otra empresa con un nombre casi idéntico, The Zumbiel Company Inc. Es decir, el verdadero proveedor era The C.W. Zumbiel Company y la empresa falsa era The Zumbiel Company Inc. James era el responsable de la contabilidad y de los pagos. Como los controles internos no eran muy estrictos, además de pagarle al proveedor verdadero, C.W. Zumbiel creaba también facturas falsas por servicios e insumos inexistentes, y esas facturas falsas se las pagaba a su empresa fantasma, o sea, a sí mismo. Aunque esto aumentaba los costos para la embotelladora, la empresa era grande y nadie se daba cuenta, y Jim se las arreglaba para engañar a los auditores todos los años, así que el problema continuó sin ser detectado por más de una década. En definitiva, era difícil darse cuenta, porque los pagos iban a Zumbiel, que era un nombre que todos los empleados reconocían, aunque en este caso fuera una empresa gemela y no la verdadera. Así era como James financiaba sus viajes, su casa nueva y todos sus gustos caros. No había creado ni invertido en ninguna empresa de software. Le estaba robando a su empleador. ¿Cuánto? Cuando terminaron de sumar todas las facturas falsas, casi se caen de espaldas. James se había robado $8.700.000 a lo largo de una década. La embotelladora llamó en secreto al FBI y ahí es cuando se produjo la reunión que contábamos al principio. Jim deja la reunión y nadie sabe más de él. Dejó a su nueva mujer, a su hija y se fumó. Pasó de ser un empleado ejemplar a un fugitivo. La policía lo empezó a buscar y lo único que encontró fue su billetera y su teléfono celular, que aparecieron arrojados en la calle en el peor barrio de Cincinnati, una zona de edificios abandonados que es refugio de criminales y traficantes. No se sabía si James había sido víctima de un crimen o las había arrojado a propósito para despistar. Cuando buscaron en su casa encontraron un closet con algunos efectos personales y libros, pero James no era un fanático de la literatura. En realidad los títulos de los libros inquietaron un poco más. Cómo desaparecer completamente y nunca ser encontrado. Renacer en USA, privacidad personal a través de una nueva identidad. Pero además de los libros, este maestro del engaño había juntado un arsenal de documentos que le podían servir para falsificar una nueva identidad. Noticias de fallecimientos recortadas de los diarios, certificados de nacimiento, certificados de defunción, todos de hombres que hubiesen tenido aproximadamente su misma edad si estuviesen vivos. Una vez que quedó claro que James era un delincuente, su familia empezó a revisar todo. Encontraron también que le enviaba dinero a una mujer. Esta mujer resultó ser una compañera de colegio secundario. Cuando la contactaron, se enteraron que era la mujer que una vez había llamado por teléfono a la casa, y que era verdad la historia de que había tenido una hija con él. James había tenido una doble vida y una familia paralela, a la que había mantenido en secreto por más de 20 años, y a la que visitaba y mantenía económicamente. Su hija Amanda cayó en una profunda depresión y se fue a vivir con sus abuelos. Todos empezaron a mirar hacia atrás y empezaron a pensar en el incendio que había matado a la mujer de James. Y empezaron a pensar que realmente era muy raro que Jim se hubiese ido a caminar a la medianoche y que justo se hubiera incendiado su casa. Lo que más llamaba la atención es que ese había sido el último de una serie de incendios que habían afectado a la familia. En los primeros años de matrimonio había habido 5 fuegos en varias casas distintas donde habían estado viviendo a lo largo de los años. Y ciertamente era curioso. Muchos de nosotros probablemente no conozcamos a nadie al que se le haya quemado la casa una sola vez, así que 5 veces y encima en distintas casas sonaba como demasiada mala suerte. Nunca se pudo probar que fuera intencional, pero a la vista de todo lo demás era muy sospechoso. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Pasó que no se supo más nada de James por años. Se lo había tragado la tierra. Hasta que un día 2 programas de televisión americana contaron el caso y su cara empezó a aparecer en la tele en millones de hogares. Y ahí empezaron a llegar las pistas. Un hombre se comunicó con la familia y dijo que lo había visto varias veces. ¿En dónde? En el Appalachian Trail.
El Appalachian Trail es un sendero que recorre los montes Apalaches en el este de Estados Unidos, casi desde la frontera con Canadá, cruzando 14 estados hasta terminar en Georgia y Alabama en el sur. Con un largo total de unos 3.500 kilómetros, recorre montañas, bosques, ríos, cascadas y hermosos paisajes naturales. Caminarlo de punta a punta es un desafío que miles de personas intentan todos los años. Lleva varios meses, generalmente se empieza en primavera, apenas se derrite la nieve y se termina de recorrer en el otoño. El sendero es un lugar donde se encuentran deportistas, aventureros, amantes de la naturaleza y gente que quiere escaparse de la civilización. Un sendero en el bosque, sin autoridades, sin policía, donde se duerme en carpa y donde nadie sabe quién es uno, es un lugar ideal para desaparecer. Incluso es una costumbre de muchos caminantes usar un sobrenombre o un apodo cuando recorren el sendero. Nombres como Inofensivo, Gallo del Trueno, Optimista Eterno y otros por el estilo son comunes en el sendero. El caso es que un caminante que recorría todos los años el sendero, luego de ver uno de los programas donde mostraban a James, se contactó con la familia y les envió unas fotos. Les dijo: yo todos los años recorro el sendero y me encuentro con este caminante que se hace llamar Bismarck y nos hemos hecho muy amigos. Tiene barba, tiene pelo largo, pero me parece que es la persona que ustedes buscan. Y sí, era James. Hacía años que caminaba el Appalachian Trail y hasta había formado pareja con una mujer que lo acompañaba en el recorrido y vivían los dos prácticamente todo el año en el bosque. Una vez por año, muchos senderistas se congregan en el pueblo de Damascus, Virginia, para un festival llamado Trail Days o los Días del Sendero. Con el dato de que James o Bismarck nunca se perdía el festival, allí fue el FBI, y ahí lo sorprendieron durmiendo en un albergue para caminantes. Se entregó sin resistir. En 2016, 7 años después de haber huido, Jim James fue finalmente a juicio y fue declarado culpable. Su abogado pidió clemencia al momento de la sentencia, diciendo que James estaba viajando por el camino de la redención y que estaba muy arrepentido. Nadie le creyó y el juez lo condenó a 8 años de prisión por la estafa y a devolver todo lo robado. Aunque está por verse si lo va a poder devolver, porque según él lo perdió todo invirtiendo en la bolsa justo antes de la crisis de 2008. James, por último, nunca fue juzgado por la muerte de su esposa, porque no se pudo comprobar que hubiese causado el incendio. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme, espero que les haya gustado esta historia y si la disfrutaron, por favor denle like, suscríbanse y denle a la campanita, que tengo mucho más contenido en preparación. Y deje sus comentarios, me gustaría saber lo que tienen para decir.